Hola, soy Mr. Tutoriales 35. Hoy les traigo la segunda parte de mitos y leyendas. La leyenda cuenta que el juego fue desarrollado por Ed Rothberg, diseñador en aquellos tiempos de Atari y creador del mítico Battlezone, entre otros juegos. Entre los años 1979 y 1981, el arcade fue creado y distribuido por Sinneslchen Incorporated, supuestamente por encargo del gobierno de los Estados Unidos. Se dice que el nombre de la empresa Sinneslchen, que es una palabra alemana, se podría traducir a pérdida de los sentidos. No sé alemán y no sé si esto es cierto. En el traductor de Google al introducir pérdida de los sentidos me aparece Verlust der Sinne. Si alguien aclara este punto estaré agradecido. En fin, la cuestión es que un puñado de estas máquinas aparecieron de la noche al día en algunos salones sobre los mensajes subliminales que algunos jugadores aseguraron haber percibido, entre caras fantasmales que aparecían y desaparecían en milésimas de segundo. También había textos como Kill Yourself o pequeños cortes entre la música del juego en los que se oían frases como ¿por qué me haces daño? Se rumorea que un pequeño de 13 años cayó fulminado mientras echaba una partidita al Polybius y que todas las máquinas fueron retiradas poco después de su lanzamiento y que por ese motivo de su efímera estancia en los salones recreativos, no se ha conservado nada de ellas. ¿Leyenda urbana? Es más que probable, aunque no hay que olvidar que otros juegos como el Tempest de Atari, también producía unos efectos negativos como ataques epilépticos y que hoy en día, en algunos juegos se sigue advirtiendo de sus posibles efectos secundarios negativos. A esto podemos sumar la gran afición que tenían las empresas publicitarias y también el gobierno americano a introducir información subliminal en los medios visuales. ¿Podrían entonces haber realizado un pequeño experimento con este mítico videojuego? Como curiosidad, en el capítulo 2 de la temporada 18 de Los Simpsons, se hace un pequeño guiño a este juego, marcando la maquinita como propiedad del gobierno de los Estados Unidos recreativos de Portland, Oregón. La máquina era de color negro y como único adorno lucía el nombre en la parte superior delantera. Solo tenía un botón y un joystick en el juego. Como novedad, en lugar de mover la nave para destruir a los atacantes, lo que rotaba era la pantalla alrededor de la nave. Los gráficos vectoriales estroboscópicos iban acompañados de brillantes luces de colores vivos y destellantes efectos lumínicos que atraían a los jugadores como la miel a las abejas. Al día siguiente de su instalación ya había largas colas para poder disfrutar del psicodélico juego. Pero tras las lucecitas de colores se ocultaba algo terrible. Una serie de mensajes subliminales se sucedían para afectar al subconsciente de sus usuarios, que por las noches sufrían terribles pesadillas despertando presas del pánico. Las pérdidas de memoria, alucinaciones auditivas, convulsiones o vómitos también se relacionaban con la terrible adicción que creaba la máquina en los que osaban echar en ella una partida. Para adornar más el misterio de este arcade, algunos asiduos aseguraron ver cómo periódicamente, unos extraños hombres vestidos de negro acudían a los salones donde se encontraban la máquina tomando anotaciones sobre las puntuaciones más altas y, en algunas ocasiones, cambiando la configuración de las máquinas. Un par de testigos aseguraron que estos señores se habían olvidado de salir del menú de opciones y que cuando miraron a la pantalla contemplaron atónitos cómo habían en el mismo parámetros tales como índice de suicidio, terrores nocturnos, amnesia o alucinaciones auditivas. Ahora el mito es de Plantas contra Zombies. Un día, ya habiendo pasado toda la versión normal del juego, decidí descargarme la versión juego del año Game of the Year Edition. Entonces me vine a Taringa y me puse a buscar. De inmediato encontré un post con el juego, solo que en el título decía Game of the Year Edition. No le di importancia y pensé que era un simple error de tipeo y lo descargué. De inmediato, lo instalé y entré al juego. Estaba en inglés y en la pantalla de inicio decía Prepare yourself, prepárate. Entré y, para mi sorpresa, había una partida que decía You will kill la matarás. Pensé que era solo una broma, y lo dejé pasar, pero no sin antes entrar a esa partida. O era un naco el que la subió, era un super friki del PVZ, tenía el trofeo girasol de oro, máximo de dinero, el árbol de la sabiduría media 9999M y el jardín zen poseía C/U de las plantas del juego. Al entrar al modo historia para ver si podía tener más dinero o algo así, me encontré con una planta que nunca había visto. Era una planta
planta de aspecto siniestro, y no gastaba sol. Mire la descripción y decía Cost Zero Sun, Infinite Tears. El juego ya estaba empezando a incomodarme, pero igual probé la planta. Para mi sorpresa, cuando la usé, esta mataba a los zombies de diferentes maneras, los incineraba con un rayo de luz, o los asfixiaba metiéndole un guisante en la garganta, también los mataba partiéndolos en dos con sus espinas. En fin, una planta casi perfecta. La usé en cada nivel hasta que llegué a un nivel extraño, parecía como si fuese una plaza que está a unas cuadras de mi casa, y los zombies eran comunes, todos excepto uno. Era una silueta femenina familiar, y corría a toda velocidad diciendo "Don't kill me, please". Quería ver qué pasaba si la dejaba entrar a mi casa, pero era demasiado tarde. La planta la asesinó con el método de asfixiarla con el guisante. Se escuchó un murmullo que decía, "¿Por qué lo hiciste? Pensé que eras mi amigo", y un texto en pantalla que decía "You can cry now", escrito con sangre. Al día siguiente, al ir a la escuela, me enteré de una noticia horrible. Mi compañera de banco, de la que estaba enamorado, había muerto por asfixia. La causa de la asfixia, una fruta verde y redonda, parecida a un guisante. No pude evitar romper en un llanto horrible, y entonces recordé la descripción de la planta Cost Zero Sun, Infinite Tears. Al llegar a mi casa con la cara llena de lágrimas y preparándome para ir al funeral, vi en la pantalla del PC un texto que decía "Your curiosity killed the cat, or nevermind, now you are paying with tears". Decidí desinstalar el juego, pero no podía. El juego inició solo y la partida You Will Killer ya no estaba. Ahora había una que decía You Killer, are you happy now? Inmediatamente la partida esa se borró y una nueva decía I was just kidding, but I can't bring her back again, right? Luego de eso formateé el PC, pero yo solo sabía que, aunque ese juego se haya ido con mi versión de Windows, se llevó una parte irreemplazable de mi vida, pero sé que nada puede traerla de vuelta, ¿cierto? Espero que les haya gustado. Vean la tercera parte. Se despide Mr. Tutoriales 35 y Pasinga 2.